cuarto año de secundaria, les saluda el profesor José Guamaní y el día de hoy les traigo el repasito para lo que es trigonometría. Empezamos con el tema 10, que es resolución de triángulos rectángulos parte 2. Muy bien, donde vamos a recordar que para hallar el lado de un triángulo es el lado incógnita sobre el lado del dato, o lo que quieres entre lo que tienes. Y eso va a ser igual a tu razón trigonométrica. Muy bien. Y por acá me están adicionando el área de una región triangular con una razón trigonométrica, que va a ser igual a A por B entre 2 por el seno del ángulo que está en medio de esos dos lados. Por ejemplo, para el problema 1 me piden calcular el área. Es aplicar el área del triángulo. Va a ser igual, por acá, a ver, el área del triángulo va a ser igual a un medio del producto de los lados, 4 por 5, multiplicado por el seno de ¿quién? El seno de 30. Muy bien, esto va a ser igual 4 por 5, 20, entre 2, 10, por el seno de 30, que es un medio, y 10 entre 2 es 5 unidades al cuadrado. Muy bien, listo. Muy bien, por acá pasamos al problema 3, ¿no? Que me piden calcular el área de la figura sombreada. Entonces, para esto, lo primero que yo voy a hacer es calcular todo el área, todo lo que estoy pintando. Otro color voy a poner. Todo el área, voy a pintar todo, y al final le voy a quitar este área pequeñita para que me quede el área sombreada, que sería esta parte de acá. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a resolver. Muy bien, entonces primero yo voy a hallar el área de toda esta figura. Entonces, el área sombreada va a ser igual a un medio del producto de los lados. Este lado es 5 y este lado es 7. 5 por 7 multiplicado por el seno de alfa. Y le voy a quitar el área de este triángulo pequeñito, ¿no? Otro color. A ver. Este de acá, que sería menos un medio de 3 por 2 por el seno de alfa. Listo, ya está. Entonces el área sombreada va a ser igual a 35 medios seno de alfa menos 6 medios seno de alfa, homogéneas. El área sombreada, que es esto de acá, va a ser igual a 29 medios seno de alfa. Y esa sería mi respuesta. Bueno, unidades al cuadrado. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la forma para calcular el área de un triángulo. Muy bien. Siguientes figuras. Problema 4. Bueno, esto ya es el tema anterior. Entonces, vamos a resolver por acá. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo hallamos el valor de X según los datos que me dan? A ver, me dan teta y me dan L. Muy bien. A ver, como esta figura es un rectángulo, yo puedo decir que si esto vale L, este ladito vale L. Ahora, también puedo decir que este angulito es conocido. Si L es teta y L es 90, ¿cuánto sería este pedacito? Sería 180 menos teta. Listo. Y como tú sabes,
discúlpeme, no es 180, 90, no quiere borrar, 90 menos teta. ¿Por qué? Porque acá tienes teta 90, entonces estos dos sumarían 90, y si acá es teta, esto debe ser 90 menos teta. Ahora, mira acá, todo esto es un ángulo llano de 180 grados. Ahora, si él es 90 y él es 90, sumados ya suman 180. Pero este es menos teta. O sea que este angulito de acá debería ser teta. Y ahí está. 90 más 90, 180, menos teta más teta, se va. Entonces todo esto valdría 180 grados. Listo, ahora sí, ya puedo resolver. Me piden hallar el valor de x. Lo que voy a hacer es hallar este lado. Mejor así. Voy a hallar este lado. Y también voy a hallar este ladito de acá. Y al sumar los dos, ¿quién va a ser al final? X. Entonces, por acá, ¿qué es lo que yo quiero en este triángulo rectángulo? Yo quiero el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Opuesto entre adyacente, eso es tangente. L tangente de teta. Muy bien. Muy bien, este es el opuesto, ¿no? Ahora, yo quiero este de acá, en este triángulo rectángulo, que es este de acá. Y él es el adyacente. Y tengo de dato el opuesto. Adyacente entre opuesto, ¿qué cosa es? Cotangente. L cotangente de teta. Entonces yo puedo decir que X es igual a L tangente de teta más L cotangente de teta. Así no se ve bonito. Para poderlo bonito factorizo el L y me quedaría tangente L por tangente de teta más cotangente de teta. Y este es mi resultado. Listo, ya está. Ahora sí, esto es lo mismo. Por acá. Hallar X en función de los datos dados. Ya está. A ver, vamos a hallar X. Listo. Entonces, para hallar el valor de X en función de alfa, A, B y Psi, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces lo que primero tengo que acordarme es que para resolver triángulos rectángulos, estos ángulos tienen que estar justamente dentro de triángulos rectángulos. Y para obtener un triángulo rectángulo yo voy a trazar la altura de ese triángulo. Listo. Entonces al trazar la altura ya estos ángulos están dentro de triángulos rectángulos y sí le voy a dar solución. Primero voy a hallar este ladito de acá. Entonces para alfa, él es el cateto adyacente y él es la hipotenusa. Yo quiero el adyacente y tengo la hipotenusa. ¿Qué cosa es esto? Eso es el coseno de alfa. Entonces, este ladito sería a coseno de alfa. Muy bien. Y ahora el otro pedacito, que lo voy a poner por acá, sería para Psi, esto es igualito el adyacente y tienes la hipotenusa, ¿no? Adyacente entre hipotenusa, B coseno de Psi. Entonces X va a ser igual a la suma de ambos. Listo. Para que quede bonito, bueno, no se puede factorizar nada. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, listo, ya está. Muy bien, ya es así como va a venir en el examen, ¿no? Es así como va a venir en el examen.
Listo, pasamos a otro problemita. Bueno, ya pasamos a otro tema, que son ángulos verticales. Para ángulos verticales, yo lo que necesito saber, mi línea visual, que es la que observa hacia arriba o hacia abajo, la línea horizontal, que es paralela al suelo, y también qué cosa es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. En ese caso, un ángulo de elevación es aquel que está por encima de la línea horizontal. Muy bien, este ángulo de elevación siempre se dibuja entre la línea visual y la línea horizontal. Igual para el ángulo de depresión, tiene que ser entre la línea horizontal y la línea visual. Eso es muy importante. Muy bien. Por ejemplo, vamos a resolver el problema 2. Dice, si el ángulo de elevación para lo alto de una torre es de 30 grados y la línea visual mide 20, hallar la altura de la torre. Muy bien, hay una torre. Vamos a dibujar la torre. Listo. Ahí está la torre. Que dice que hay un punto, ¿no? Que ve lo alto de esa torre. Por acá hay un punto. Voy a dibujar mi línea visual. Ahí está. Dice que es un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces vamos a poner acá el suelo porque necesito la línea horizontal. Y este ángulo de elevación es de 30 grados. Aparte te dicen que la línea visual mide 20 metros. 20 metros. Hallar la altura de la torre. Me piden hallar la altura de la torre. Esto que está acá. Muy bien. Listo. Ahora sí. Profesor, este tema es facilito porque este es un triángulo notable de 30 y 60. Entonces, por acá vamos a dibujar el triángulo notable de 30 y 60. Listo. A ver, por acá. 30, 60, raíz de 3K, K y 2K. En este problema, profesor, yo quiero lo que se le opone primero a 90, porque es el dato. 20. ¿Cuánto se le opone a 90? 2K. Entonces voy a decir que 20 metros es igual a 2K. Por lo tanto, K es igual a 10. Muy bien. Profesor, ahora lo que yo quiero es la altura, pero justamente la altura es aquel que se le opone al ángulo de 30 grados. ¿Quién se le opone a 30 grados? K. O sea que H va a ser igual a K. Pero ¿cuánto vale K? K vale 10 metros. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, listo. Tema fácil, sencillo. Vamos a seguir por acá leyendo. Muy bien. Problema 4. Desde lo alto de un edificio se ve un objeto en el suelo con un ángulo de depresión de 45 grados. Si el objeto se encuentra a 36 metros de la base del edificio, ¿cuál es la altura del edificio? Ya, muy bien. Entonces por acá vamos a dibujar un edificio. A ver, vamos a dibujar. Ya está. Un edificio. Un punto en el suelo. Listo. Dice, se ve un objeto con suelo con un ángulo de depresión. Voy a dibujar primero la línea visual. Y luego
tengo que colocar la línea horizontal para colocar el ángulo de depresión, que es de 45 grados. Listo. Si el objetivo se encuentra a 36 metros de la base del edificio, 36 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Te piden la altura del edificio. Listo, ya está. Muy bien, listo. Entonces, profesor, problema fácil. Si él es 45, ¿el quién será? 45, ¿no? Porque recuerda que los dos tienen que sumar 90. Si él es 45 y él es 90, el de acá, ¿quién es? 45. Muy bien. Y fácil porque yo puedo decir que es un triángulo isósceles. Si a 45 se le opone 36, a 45, ¿cuánto se le tiene que oponer? 36 metros. Y esa sería mi respuesta. Algo fácil, sencillo para poder resolver este problemita. Muy bien. Muy bien. A ver, el problema 7. Desde lo alto de un faro se observan dos botes en un mismo lado. Ya, entonces hay un faro. Vamos a dibujar un faro. Por acá. Muy bien, ahí está mi faro. Dice que se observan dos botes en un mismo lado. Entonces hay dos botes por acá. Muy bien, con un ángulo de depresión de 45 y 37. Ya, entonces, primer bote por acá. Y el otro bote por acá. Tema que toma tiempo, así que ya saben, ese día en el examen tienen que llevar sus cositas para dibujar. Muy bien, listo. Dice que voy a poner acá las líneas visuales para cada uno. La primera, que es esta. La segunda, que es esta, porque ambos están observando la parte más alta del faro. Muy bien, con ángulos de depresión voy a colocar la línea horizontal, que es muy importante. Dice que la primera es con un ángulo de depresión de 45 y el otro de 37. Entonces, de acá hasta acá será 45 grados. Y el otro, que será de acá hasta acá, será de 37 grados. Listo. Si la altura del faro es 21 metros, por acá, 21 metros, ¿qué distancia están separados los botes? Allá me piden esta separación de los botes. Muy bien. Listo. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a trazar la línea del suelo. Por acá. Y el otro por acá. Bueno, esta vez del agua, ¿no?
Por acá será 90, porque es la altura que voy a trazar de acá hasta acá. Listo, ahora sí. A ver, vamos a aplicar la famosa Z para que haya una mejor visión del problema. A ver, para el primero, para 37. Si aplico Z, este angulito de acá será 37 grados. Y por lo tanto el de acá será 45 grados. Listo, ya está. Muy bien. Como el dato es 21, yo voy a trabajar primero mi triángulo de 45 y 45. Si yo sé que ya a 45 se le opone 21, a este 45 también se le tiene que oponer 21 metros. Muy bien, ya está. Ya tengo esa partecita. Ahora voy a trabajar con ese triángulo grande que es de 37, 90 y 53. Que lo voy a poner acá a un costadito. Por acá sí. Por acá está acá. Por acá está así. 37. 90. El de acá será 53. La altura del faro es 21 metros. Y por acá yo sé que a 37 se le opone 3K. Por lo tanto, K es igual a 7. Y a 53 se le opone 4K. Y 4 por 7, 28 metros. Entonces ya me están diciendo que todo lo de abajo es 28 metros. Por lo tanto, si esto es 21 y esto es 28, el de acá sería 7 metros. O sea, la separación de ambos barquitos sería 7 metros. Mi clavecita sería la B. Y con eso terminamos este tema y pasamos al siguiente. Por acá. Ángulos en posición normal. A ver, vamos a ver qué nos da ángulos en posición normal. Llamado también canónico o estándar. Recordar que un ángulo en posición normal es aquel ángulo que empieza desde la parte positiva del eje X y termina en cualquier lado del plano cartesiano. Recordando que puede ser de sentido antihorario y también en sentido horario. Muy bien. Te dice que alfa es un ángulo en posición normal positivo que pertenece al segundo cuadrante. En cambio, teta es un ángulo en posición normal negativo que pertenece al tercer cuadrante. Por acá vamos a ver algunas formulitas, propiedades que son importantes. Por ejemplo, esto de acá. Recordar que acá en ángulos en posición normal vamos a tener un punto dentro del plano cartesiano. Vamos a tener el ángulo en posición normal. Y esto de acá que es la distancia del centro al punto donde yo estoy calculando. Y a eso se le va a llamar radio vector. Y el radio vector se calcula como la raíz cuadrada de ¿quién? De a al cuadrado más b al cuadrado. Donde a es la abscisa y b es la ordenada. Y repitiendo, r será el radio vector. Abscisa ordenada. Muy bien. Abscisa es un valor de X y la ordenada es un valor en el eje Y. Muy bien, por acá. Esto es importante, cómo se calcula el seno en un ángulo en posición normal, es ordenada entre radio vector. El coseno es abscisa entre radio vector, la tangente es ordenada entre abscisa, la cotangente es abscisa entre ordenada, la secante es radio vector entre abscisa y la cosecante es radio vector entre ordenada. Muy bien, entonces con eso ya podemos pasar a resolver el problemita, ¿no? Dice,
Si θ es un ángulo en posición normal cuyo lado final es el punto 2 menos 2,3, determinar el valor de n, que es 6 cotangente de θ. Entonces, por acá tengo el punto. Todo punto es abscisa y ordenada. Pero en este caso, este punto es menos 2, punto y coma 3. O sea que el valor de la abscisa es menos 2 y el valor de la ordenada es 3. Listo. Ahora sí. Muy bien, me piden hallar n, que es igual a 6 cotangente de θ. Pero ¿qué cosa es cotangente? Recordar que cotangente es ordenada entre abscisa. Por acá está. Abscisa entre ordenada. Muy bien, es abscisa entre ordenada. Muy bien, por acá. Abscisa entre ordenada. O sea, X entre Y. Muy bien. Y como ya tienes justamente estos valores, ya lo puedo reemplazar. A ver, sería 6 por abscisa menos 2 y ordenada 3. Esto va a ser igual a 6 entre 3, o así, mejor, tercia 2, tercia 1, y 2 por menos 2, menos 4. Listo, ya está. Muy bien. Con eso tendría mi respuesta, la clavecita, la D. Recordar que esto es muy importante, todo punto es abscisa y ordenada. En este caso tuve suerte porque no me piden el radio vector, no he tenido la necesidad de calcular. Problema 3. Hallar la secante de θ menos la tangente de θ. Muy bien. Listo. En este caso, el punto, ¿no? El punto siempre es un X, punto y coma Y. Pero este punto es menos 5, punto y coma 12. O sea que la abscisa es igual a menos 5 y la ordenada es igual a 12. Pero en este caso, como me están pidiendo secante, voy a necesitar el radio vector. El radio vector se calcula como la raíz cuadrada ¿de quién? De abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Entonces el radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 más 144. El radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. Y eso es igual a 13. Muy bien. Entonces, por acá me piden hallar secante menos tangente. Secante es radio vector entre abscisa y tangente es ordenada entre abscisa. Muy bien, eso está acá. Ahí está, radio vector entre abscisa y tangente ordenada entre abscisa. Muy bien. Entonces, por acá, esto va a ser igual, el radio vector es 13 entre menos 5 menos 12 entre menos 5. Muy bien. Esto va a ser igual a menos 13 quintos menos 12 más 12 quintos, ¿no? Más 12 quintos. Entonces esto va a ser igual
a menos 1/5 y esto va a ser igual a menos 0,2. Y esa sería mi respuesta. Muy bien. Pasamos a otro problemita. Por acá la 4. Muy bien. Me dicen que la cotangente de alfa, por acá, la cotangente de alfa es menos 2. Pero la cotangente, acuérdate, que es abscisa entre ordenada. Pero acá hay algo muy importante, que la abscisa está en el segundo cuadrante y es negativo. La ordenada será positivo. Entonces, por acá completamos. Imaginariamente ya sabes que está el 1 ahí abajito. Y coincide, sí, ¿no? La abscisa negativa y la ordenada positiva. Entonces voy a decir que x es igual a menos 2 y y es igual a 1. Listo. Y con eso yo ya puedo definir quién es mi abscisa, quién es mi ordenada y quién es mi radio vector. Te lo dejo aclarado porque hay problemas que lo vas a necesitar. Muy bien. En este caso, el punto, recuerda que siempre es un x, y. Él será x y él será y. Entonces, esto va a ser igual a menos 2 igual a m menos 5 entre m menos 2. Listo. Paso a multiplicar menos 2 por m menos 2 va a ser igual a m menos 5. Acá tendría menos 2m más 4 igual a m menos 5. Acá pasaría a sumar, sería 9 y 3m. El valor de m sería igual a simplemente 3. ¿Y es lo que te piden calcular? Sí. Muy bien, ahí tendría mi respuesta. Muy bien, y por acá vamos a hallar este último problemita, que es hallar todo lo que tengo ahí. Para hallar coseno y seno, necesariamente necesito el radio vector. Entonces, para estos dos ángulos en posiciones normales, voy a hallar su radio vector. Por acá le voy a poner R1 y a este le voy a poner R2. Entonces, R1 va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Estoy acá. De abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. Eso es 25. Por lo tanto, mi primer radio vector vale 5. Por acá el segundo radio vector. Muy bien, entonces por acá R2 va a ser igual a la raíz cuadrada de abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Entonces R2 va a ser igual a 144 más 25, que es 169, y la raíz cuadrada de eso es 13. Muy bien, entonces me piden hallar lo que está acá, que va a ser igual a 5 veces coseno. ¿Qué cosa es coseno? A ver, para acá x es igual a menos 3, bueno, x1 y y1 es igual a menos 4. Acá x2 es 12 y y2 es igual a menos 5. Entonces, ¿qué cosa es coseno? Coseno es abscisa entre radio vector. O sea, 5 por
menos 3 entre 5. Más 13 por el seno de alfa. A ver, ¿qué cosa es seno? Seno es ordenada entre radio vector. Menos 5 entre 13. Muy bien, entonces acá podemos ver que quinta 1, treceava 1, treceava 1. Eso sería menos 3 más menos 5 y eso es menos 8. Entonces mi respuesta es menos 8. La clave sería la E y con eso hemos terminado el repasito. Recuerden siempre practicar ustedes y espero que salgan bien en su examen. Nos vemos, jóvenes.